El Centro Cristiano Puerta del Cielo presenta Buenas noches. En esta ocasión vamos a compartir una enseñanza titulada La peor de las tormentas. La semana pasada vimos un Jesús exhausto, ¿se acuerdan? Que ordenó a sus discípulos diciendo: pasemos al otro lado, y apenas entró en la barca, ¿qué pasó? Se quedó dormido y comenzó una tremenda tormenta que amenazaba con hundirlos. Y ni el ruido de las olas ni el movimiento que anegaban de la embarcación despertaron al Señor. Como dice el verso 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús pudo decir: ahora los voy a dejar sufrir por un rato más bajo esta tormenta, hasta que me lo digan con respeto y me lo pidan por favor. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Cómo reaccionó? Dice el verso 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús nos muestra que a pesar de lo desafortunadas que a veces son, lo inapropiadas, Él responde nuestras oraciones. Aunque muchas veces, insisto, no las hagamos de la manera más apropiada. Jesús fue tentado en todo a nuestra semejanza, pero a diferencia de nosotros, Él no cometió pecado. Y porque Él fue tentado en todo como nosotros, Él puede compadecerse de nosotros en nuestra debilidad, ¿cierto? Es porque Él fue hombre, por lo que Él sabe lo que nosotros sentimos cuando entramos en pánico o en desesperación o en cualquier otra emoción o sentimiento, porque somos humanos. Y por esa razón no puso tanta atención en la insolencia ni en la incredulidad, porque Él sabía que los discípulos estaban fuera de sí, porque somos humanos. Yo no sé si usted ha hecho en algún momento una oración desafortunada, de esas en las que uno le reclama a Dios, en las que uno está enojado porque le parece injusto lo que pasa en el trabajo, lo que pasa con nuestra persona, que a veces la gente prefiere a otros que son muy malos, muy incapaces, y nos brincan a nosotros. Bueno, yo le voy a decir, yo también, y he notado algo, que ese mismo Jesús que no tomó en cuenta la insolencia de los discípulos, tampoco tomó en cuenta mi insolencia, y Él igual contestó esa oración inapropiada que yo hice en algún momento. En el momento de su prueba, aquellos discípulos perdieron la memoria de todos los milagros que habían visto al lado de Jesús y de toda la teología,
toda la enseñanza, toda la doctrina que habían aprendido de su boca y se pusieron insolentes. Yo no sé si creyeron en ese momento que Jesús es Dios. Aunque vinieron y lo llamaron maestro, no estoy muy convencido que hubieran entendido bien quién es el que dormía en la popa del barco. No es lo correcto que oremos desequilibradamente. No es lo correcto que oremos desde la plataforma de la desesperación o del temor o la ira o la impaciencia, pero es algo que nos ocurre muchas veces. Y ya una vez que Jesús hizo el milagro y que hubo grande bonanza, ¿qué hizo Jesús? Ahora sí vino el regaño. Bueno, vamos a ver lo que dice el verso 40. Y les dijo: ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Jesús, lejos de reprocharles, lejos de regañarlos, los siguió adoctrinando. A veces nosotros decimos: ay, estoy echando mi pan a los cerdos, estoy perdiendo mi tiempo, es por demás. El que nace para maceta no pasa del corredor. Pero él les siguió instruyendo y les demuestra que en la vida va a haber muchas tormentas. Esta era una tormenta de viento y arena que ocurrió sobre las aguas del lago. Pero en la vida enfrentamos enfermedades, accidentes, robos, problemas familiares y muchas tempestades que si les damos demasiado valor, no solamente van a anegar nuestro alrededor, como era la embarcación que se estaba anegando, sino lo más lamentable es que esas tempestades aneguen nuestro corazón y que perdamos de vista la teología, toda la doctrina, todo lo que hemos aprendido de Dios, y perdamos de vista toda nuestra experiencia de la mano de Dios, y que terminemos de manera insolente. ¿Cuál debe ser la respuesta, según Jesús, a las cosas que nos amedrentan? La fe. Lo tiene usted en pantalla. La fe. ¿Y qué es la fe? Recuperar la teología, que es lo que la Biblia dice, y la experiencia que tenemos de la mano de Dios, lo cual se llama el testimonio. La Biblia dice que nosotros derrotamos a Satanás por medio de la palabra de nuestro testimonio. Es decir, necesitamos recordarle al Dios de amor, al Dios que proveyó en el desierto para alimentar a aquellas multitudes, al Dios que levantó a aquel paralítico, sean experiencias tuyas con Dios o sean pasajes de la Biblia en los que tú te sientes identificado, necesitas reavivarlos y declararlos audiblemente, no para que Dios los oiga y no para que Dios los conozca, sino para que tú cobres ánimo en tu corazón y no te hundas. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero ¿qué más dice? A mí no llegará. ¿A qué se refiere con a mí no llegará? Si está cayendo a mi alrededor y a mi diestra, pero a mí no llegará, que no entrará ¿en dónde? En mi corazón. Entonces es maravilloso cómo el Señor no pierde el enfoque, cómo el Señor no pierde la compostura. Los discípulos estaban actuando de una manera insolente, habían perdido la fe,
Habían perdido de vista quién es Él, Dios con nosotros, quién contra nosotros. Si Él está conmigo, quién contra mí. Él estaba en su barca, Dios estaba en su barca, Dios estaba con ellos y por ellos, pero ellos lo perdieron de vista porque se dejaron amedrentar por las circunstancias, ¿cierto? Las tormentas de la vida nos van a amedrentar siempre que no echemos mano de la fe. Y a continuación, el verso 41 nos da la respuesta de los discípulos a esta doctrina del Señor después del milagro de haber hecho cesar aquella tempestad en contra de la embarcación. Vamos a ver cuál fue la respuesta de los discípulos a esta última instrucción, me refiero a doctrina, enseñanza que el Señor les siguió dando. Veamos el verso 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Uno pensaría que si por fin la tormenta cesó ante el poder y la autoridad de Jesús, que reprendió al viento y al mar y dijo: calla, enmudece, ellos debían estar muy contentos y confiados. Pero ¿qué ocurrió? ¿Cómo estaban? ¿Quién me dice? Estaban con gran temor. La tormenta los amedrentó, pero el milagro que Jesús hizo les causó gran temor. Se llenaron, dice aquí, de gran temor. El poder de Cristo sobre los elementos naturales, sobre la naturaleza, los atemorizó más que la propia tempestad. Vamos a Juan capítulo 12, versículo 27, y no pierda de vista este punto que acabo de mencionar. El poder y la autoridad de Jesús sobre los elementos naturales atemorizó más a los discípulos que la propia tempestad. Y ellos se preguntaron: ¿quién es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Estaban totalmente atónitos. Quiero que veamos a Jesús enfrentando la más grande tempestad de su vida. Vea el verso 27 que dice: Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. En su humanidad, Jesús estaba por enfrentar la más grande de las tormentas en su vida, la muerte, y la muerte de cruz. Recordemos que en Jesús habitan corporalmente las dos naturalezas. Por un lado, Jesús es perfectamente Dios, y por otro lado, Jesús es perfectamente hombre. Pero ambas naturalezas no interfieren la una con la otra. Si Jesús debía tener hambre siendo hombre, tendría hambre aunque fuera Dios. Y si Jesús debía morir en la cruz aunque fuera Dios, debía sufrir el dolor de los clavos, de las espinas, de los latigazos y la vergüenza de los escupitajos y el polvo que le arrojaban en la cara y las piedras y los insultos de la gente al cargar aquella cruz como hombre. Las tormentas que Dios permite en nuestras vidas pueden hacernos olvidar nuestra teología, nuestra doctrina, lo que hemos aprendido, lo que hemos creído, lo que hemos vivido. Podemos terminar
en modo paniqueados, incrédulos e insolentes. ¿Como quiénes? Como los discípulos. Pero no es ese el modelo de Jesús. Jesús no pide que Dios nos quite del mundo, ni que nos saque de esa empresa llena de pecadores, escarnecedores y promiscuos que nos hacen la vida muy complicada. Él quiere que seamos luz en medio de esos insolentes. Ni pide que cambie nuestros hijos a una escuela cristiana para que no aprendan cosas malas. Somos la luz de este mundo y el Señor dijo: no te pido que los quites del mundo, solo que los guardes del mal. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos la luz y la sal de este mundo, y si la sal pierde su sabor, si ya no quiere ir, si no entiende cuál es su misión en la vida, no sirve más para nada más que para ser pisoteada y echada fuera de todos los hombres. El propósito de Dios entonces es que nos manifestemos como el Hijo de Dios. ¿Y cómo lo vemos a Él? Enfocado y con propósito. Su alma estaba turbada como hombre, sí. Tenía miedo del dolor que causan los clavos, la lanza, pero dijo: sálvame de esta hora. No, para esto me tienes aquí, para esto me enviaste. Ahí veo el enfoque y veo el propósito con el que Jesús nos pone ejemplo. Ay, no quiero ir al trabajo, pero ya es la hora, toma tu cruz y sigue a Cristo. Pero es que el ambiente es muy negativo. En el mundo padecerán aflicción, pero yo he vencido al mundo. Písale la cabeza al diablo y ve y cambia esa cara, quita ese semblante y ve con una mejor actitud. Para gloria de Dios, tú eres la luz del mundo, tú eres la sal del mundo. Y que en ese medio en el que Dios nos puso, que Él ha permitido que vivamos vidas santas. Si quieren que andes en el camino con ellos, no consientas. Si quieren que te sientes en la silla del escarnecedor con ellos, no te sientes. Que tú vivas una vida santa como Noé, pregonero de justicia, como José, que fue acusado injustamente, falsamente, de haber pretendido violar, forzar a la esposa de Potifar, su jefe. Pero él prefirió huir y pagar el precio que caer en la tentación. Que padezcamos con gozo lo que nos toque sufrir por causa de Cristo, y que aún así prediquemos, que aún así les demos el consejo de Dios, porque la única manera que a Dios le agradó para salvar a los hombres es la locura de que tú y yo sigamos predicando, aunque sepamos que ellos no nos quieren escuchar. Esto fue lo que le dijo Dios a Jeremías: ve y predícales aunque ellos no te oirán. Y esto fue lo que le dijo también Dios a Ezequiel: ve y háblales aunque ellos no te oirán. Y ellos fueron solo porque Dios así lo requería. Que no perdamos nuestro sabor de sal y que no dejemos de ser la luz de este mundo. Que seamos sus cartas escritas no con tinta, sino con su Espíritu Santo. Vamos a Lucas capítulo 5. Vamos a leer los versos del 4 al 8 y vamos a entender lo que les dije que no perdieran de vista hace un momento. ¿Por qué los discípulos tuvieron más temor de Jesús cuando hizo el milagro
de la bonanza en aquella tormenta que de la propia tormenta. Aquí vamos a entender cuál es la razón por la cual ellos sintieron aquel gran temor, más grande que por la propia tormenta. Dice así: Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué pensaría Pedro en ese momento? Si Jesús es capaz de ver en dónde están los peces en el fondo del mar, ¿no será capaz de ver mis pecados? Y por eso tuvo temor y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Si Jesús tenía la autoridad y el poder para mandar al viento y al mar que callaran y enmudecieran, ¿no tenía el poder para hacerlos polvo a los discípulos si ellos desobedecían? Eso es lo que ocasionó el gran temor después de aquel milagro que Jesús hizo con aquella tempestad. Muchos dicen admirar a Jesús, pero prefieren tenerlo lejos de su vida. Los discípulos sintieron temor de Jesús, que estaba con ellos en su barca, y dijeron: ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Imagínate lo que nos puede pasar si no andamos derechitos, cuidadito. En Salmos capítulo 2, verso 12, encontramos que dice así: Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Quién está con nosotros en nuestra barca? Jesús. Cuando le pedimos que Él entrara a nuestro corazón y que Él fuera nuestro Señor y Salvador, Él está con nosotros. Jesús nos librará de toda tormenta, no solo de aquella, sino hay una que está por venir, que es la más grande de todas las tormentas. ¿Saben cuál es? La tormenta de la ira de Dios. Cuando todos comparezcamos ante el gran trono blanco, y si nuestros nombres no están inscritos en el libro de la vida, entonces cuidado, porque la ira de Dios se revelará contra toda injusticia e impiedad. Mas si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, entonces nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, no para ser juzgados, sino para ser recompensados según nuestras obras, las obras que hicimos ahora que somos cristianos. Y el Hijo que está con nosotros en nuestra barca puede causarnos temor, como dice la Escritura. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Jehová. Dice: honren al Hijo, Él está contigo en tu corazón, hónralo. Si te tropiezas con una piedra y se te sale una mala palabra,
A esto le llamamos maldecir. Bueno, hay que corregir, hay que decir, perdóname, precioso Espíritu de Dios, por contristarte. Pero maldecir es algo más que simplemente tener un reflejo cuando nos tropezamos o cuando repentinamente algo ocurre delante de nuestros ojos. Maldecir es no hablar la palabra de Dios, maldecir. Si no hablamos la palabra de Dios, dice el Señor, el que no recoge conmigo, desparrama. Entonces, si vamos a hablar banalidades, estamos desparramando. Nosotros debemos honrar al Hijo. Reaccionemos con fe ante las tormentas. Es la primera lección de esta enseñanza. Y no con incredulidad ni con insolencia. De ninguna manera entremos en pánico, porque esto es negar al Señor que nos salvó. Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No dejemos que las circunstancias nos paniqueen y nos hagan olvidar la teología, la doctrina, la palabra. La peor tormenta está por llegar, pero no será para nosotros. El Señor nos justifica. Solamente nos pide que si lo amamos, guardemos sus mandamientos. Y Él nos envía a todo el mundo a predicar el evangelio del reino de Dios a toda criatura. Y nos manda a que nuestra conducta no sea tropiezo a aquellos a quienes les predicamos. Que no andemos en chismes y que no nos involucremos en ninguna clase de los pecados que en el pasado destruyeron nuestra reputación y nuestras relaciones. Como la mujer sorprendida en adulterio, a la que el Señor libró de las pedradas y de morir a manos de esos que la querían apedrear, le dijo, vete y no peques más. El Señor así quiere que vivamos con Él en nuestro corazón y que no digamos, es que no puedo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que no vivamos vidas mediocres, sino que vivamos vidas consagradas, vidas excelentes y para su gloria. Pero la peor tormenta es la que está por llegar para aquellos que no se han refugiado en la fe de Jesús. ¿Cómo viven? Llenos de temores, llenos de acusación unos contra otros. Nuestra barca se está hundiendo porque tú no hiciste esto, o porque tú hiciste aquello, o porque aquel, o porque este. ¿Sí o no? Así vive el mundo, culpándose los unos a los otros. Y cuando vemos que los políticos se reúnen para votar por una ley, terminan a catorrazos, terminan a insultos, terminan amedrentándose unos a otros a gritos y gritos para que no se escuche lo que se está diciendo, se desconectan el micrófono. En lugar de buscar la solución, buscan el delito, buscan el error, buscan la deficiencia, buscan descalificar el uno al otro y no llegamos a ningún lado. ¿Por qué? Porque eso es el mundo. Esas son las soluciones que el mundo plantea, que a unos benefician y a otros perjudican. Pero no es así con Cristo. Cristo nos libra de todas las tormentas de nuestra vida, pero lo más hermoso, nos ha librado de la peor de las tormentas, que es la tormenta de la ira de Dios. Nosotros solamente vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para ser galardonados por las obras que cada uno de nosotros hayamos hecho desde que Él entró en nuestro corazón y nos tomó como obreros de su obra. Pongámonos sobre nuestros pies y hagamos oración. Gracias por llegar al final de este video.
Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.